Vamos a pasar a explicar las tareas que he enviado estos días, un poco para que digamos, bajemos a tierra lo que hemos visto. Muy básico, esto es prácticamente lo que se ha visto en otros años. La tarea 2 sí, ya involucra el conocimiento que es de sexto. Y la tarea 1 consistía en esto: graficar dos funciones. La función lineal, f de x igual menos 2x más 6, y graficar la función x cuadrado más 3x menos 4. Evidentemente son dos funciones distintas. Cuando dice bosquejo gráfico, insisto, es graficar. ¿Qué se necesita para graficar una función de primer grado? O sea, de primer grado porque no tiene x a la 2 como esta, ¿verdad? Si esta función fuera así, también sería de primer grado. ¿Qué se necesita? Solamente dos cosas, porque es una línea recta. No sabemos si es así o es así, cómo va a ser. ¿Qué necesito? La raíz y, por otro lado, el corte con el eje de la sí. Con esas dos cosas es suficiente para hacer esta gráfica. ¿Qué es la raíz? Igualar a 0 la función. La función es menos 2x más 6. Es una ecuación de primer grado, se despeja. El 6 está positivo, lo pasamos negativo. Este otro número que está multiplicando, lo pasamos dividiendo. Muy importante, cuando yo tengo un número multiplicando y pasa dividiendo, el signo no cambia, se mantiene. Y bueno, hacemos esa operación y vemos que nos da 3. ¿Eso qué significa? Que en la gráfica la función va a cortar al eje de las x en 3, ¿verdad? Vamos a suponer que esto sea 1, 2, 3. Por acá va a pasar. Después, el corte con i. El corte con i consiste en hacer ¿qué cosa? Consiste en hacer f de 0. Sustituyo la x de la función por 0. Así que me va a quedar menos 2 por 0 más 6. Si hacemos esa operación me da 6. Y por lo tanto, el corte con el eje de la sí es en 6, 6 positivo, que sería para arriba, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Va a pasar entonces por acá. Si pasa por acá y pasa por acá, entonces la función va a ser así, para allá y para acá. No es que vaya de aquí hasta acá, no, es una línea recta que pasa por esos dos puntos, una línea recta infinita. Y ahí terminó. Este es el bosquejo gráfico. Si queremos podemos plantear cuál es el signo de la función. El signo de esta función, ¿qué lleva? El 3, que es la raíz, y vemos que de este lado está abajo y acá está arriba. O sea, acá la función es negativa y acá la función es positiva. Podemos hacerlo mirando la gráfica o simplemente mirando cómo empieza la función, cuál es el coeficiente principal, que en este caso es negativo. Entonces por este lado pongo menos y acá tendría que ser en toda esta zona más, ¿verdad? De aquí para allá veo que la función está debajo del eje, negativa, y de aquí para acá está por encima, es positiva. Eso era lo que bastaba para hacer el 1. Vamos con el 2. Es una función de segundo grado. No necesito raíz y corte con i, o sea, no solo necesito eso. Necesito además de las raíces, porque ahora son 2, no son 1, seguramente van a ser 2 raíces. Necesito las raíces, necesito el corte con i, pero también necesito esto otro que es muy importante, el vértice. Y esto lo quiero aclarar, el vértice solo se halla en funciones de segundo grado. ¿Está? Esto no tiene vértice, es una línea recta, no tiene vértice. ¿Porque a qué se le llama vértice? Bueno, cuando veo una parábola, esto es un vértice, ¿verdad? Vértice. O si es así, porque la parábola puede ser positiva o negativa. En el caso de que sea positiva, con cavidad positiva, el vértice sería el valor mínimo. Si es con cavidad negativa, el vértice sería el valor máximo. Pero acá no hay valor máximo ni valor mínimo, o sea, no tiene vértice una función de primer grado, solo la de segundo grado, nada más. Bien, las raíces, lo que hicimos acá fue igualar a 0 la función, acá se hace lo mismo.
x cuadrado más 3x menos 4 igual a 0. Pero claro, esa ecuación que me quedó formada ahí no es de primer grado como esta y se despeja. No puedo despejar, esto es imposible. Lo que yo tengo que hacer acá es aplicar la fórmula de Bhaskara, que ya la hemos hablado un montón de veces, ¿verdad? O sea, si yo aplico, reconociendo primero, ¿no?, quién es A, quién es B y quién es C, recordamos que A sería el coeficiente que está con x al cuadrado. Si no hay nada, es 1. ¿Quién es B? Es 3, porque es el número que está con x. ¿Y quién es C? Negativo 4, el término independiente. Con eso, y haciendo la fórmula de Bhaskara, que yo solo lo voy a plantear, sería el opuesto de B más menos raíz cuadrada de B al cuadrado menos 4 por A, que es 1, por C, que es menos 4, todo sobre 2 por 1. Bueno, después de hacer todos los resultados, o sea, todo el proceso, les tiene que dar los valores 1 y negativo 4. ¿Está? No hice todo el planteo, pero tienen que llegar a eso. Una vez que tengo las raíces, ¿qué tengo que hacer? El corte con i. F de 0, lo mismo que hicimos acá. Claro, acá fue con esta función, ahora es con esta. F de 0, sustituir los x por 0, sería 0 cuadrado más 3 por 0 menos 4. Vamos a ver qué nos da negativo 4. Y luego el vértice. El vértice tiene dos elementos. La coordenada x del vértice y la coordenada y del vértice. El x del vértice tiene esta fórmula, menos b sobre 2 por a. O sea, el opuesto de b, que es menos 3, sobre 2 por a, que es 1. O sea, menos 3 dividido 2. 2 por 1 es 2. Esto me da negativo 1,5. Ahí tengo la coordenada x del vértice, ¿verdad? Después tengo la coordenada y del vértice, que su fórmula es hacer f de la coordenada x del vértice. O sea, f de ¿qué? De lo que me dio recién acá. F de menos 1,5. Y bueno, si cuando hice f de 0 yo cambié los x por 0, acá tengo que cambiar por menos 1,5. O sea que sería, siguiendo la fórmula, x al cuadrado, menos 1,5 al cuadrado, más 3 por menos 1,5, menos 4. Si hacemos todas esas cuentas, vamos a ver que el resultado final nos va a dar menos 6,25. ¿Ah? Esto se puede escribir todo en la calculadora y el resultado va a ser ese. Bien, ¿cómo se grafica? Bien, ¿qué fue lo primero que encontramos? Las raíces, o sea, estas dos. Las raíces van ¿en dónde? Cuando graficamos esta, ¿qué hicimos con la raíz? ¿Dónde fue? En el eje de las x. Bueno, esto se supone que es x, dio dos valores. Una es 1 positivo y la otra es 4 negativo. O sea que la función va a pasar por acá y por acá. El corte con i va en el eje de la y, es negativo 4. 1, 2, 3, 4. Negativo 4. Va a pasar por acá. Y finalmente el vértice. El vértice se supone que es un punto que tiene dos números. Los dos números hallados. El de x y el de y. El de x es menos 1,5 y el de y es menos 6, podemos aproximarlo a menos 6,3 o menos 6,25, es lo mismo, pero sería con menos 6,3 si vamos a tomar los milímetros. Dijimos, este va para las x y este va para las y. Menos 1,5 en las x, menos 1 y este es menos 2, así que el menos 1,5 está en la mitad. Y en las y menos 6,3, negativo para abajo, ¿no? Menos 4, menos 5, menos 6 y un poquitito más. Menos 6,3. ¿Y qué tengo que hacer con esos dos valores? Sí, proyectarlos, porque esto es la ubicación de un punto. O sea, yo he visto gente que se confunde y hace pasar la gráfica por este punto y por este punto. No, no tiene nada que ver. Son coordenadas de un punto. El punto se llama V y ese punto está acá. Este es el punto V. O sea, por acá va a pasar también la función. Y va a pasar por todos esos puntos, ¿verdad? Y sabemos que es una parábola. La parábola tiene dos opciones, o es así, ya dijimos.
Así se le dice que tiene concavidad positiva, así concavidad negativa. ¿Cómo me doy cuenta cuál de las dos es? Primero porque veo el aspecto, pero vamos a suponer que no me doy cuenta igual. Miro el valor de A. Si A es positivo va a ser así, si A es negativo va a ser así. En este caso A es 1, es positivo, así que tiene que ser de esta manera. Donde, insisto, este sería el vértice. Y si ese es el vértice, entonces bueno, esto va a quedar así, para este lado, y así pasando por acá, por aquí, para el otro lado. ¿Verdad? Esta era la gráfica de la función f lineal, esta es la gráfica de la función f cuadrática. Eso era lo que pedían entonces en la tarea 1. Ahora vamos a ver la tarea 2, que está muy vinculado con esto.